Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio de chismecito favorito. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, rebosante de energía positiva y por supuesto, con esas irresistibles ganas de sumergirnos juntos en el mundo del espectáculo. Hoy, mis queridísimos, vamos a desentrañar un enigma que ha cautivado corazones, un tema que ha inspirado incontables debates y que, contra todo pronóstico, sigue siendo el centro de atención: la relación, o la aparente ausencia de ella, entre los talentosísimos Demet Özdemir y Can Yaman. Y cómo, a pesar del implacable paso del tiempo y la inevitable distancia física, el cariño inquebrantable por esta pareja icónica persiste en el corazón de millones, especialmente en la adorada Italia, donde son verdaderas deidades. Sí, lo sé perfectamente. Puedo sentir sus pensamientos a través de la pantalla. Dai, no, otra vez con lo mismo. ¿Es que nunca se cansan de este culebrón? Y la verdad, mis amores, entiendo a la perfección ese sentimiento de déjà vu. Pero créanme cuando les digo que la devoción que sienten los fans por esta pareja, por esta química única, es un fenómeno digno de un exhaustivo análisis. Es como una llama perpetua que, aunque a veces pueda parecer un tanto tenue, sigue ardiendo con una fuerza que desafía toda lógica. Y es que, seamos honestos, Demet y Can, cuando estaban juntos en pantalla, irradiaban una química absolutamente explosiva, una conexión tan palpable que trascendía la mera actuación y llegaba directamente a nuestras almas, a nuestros corazones más sensibles. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de chismecito jugoso, quiero recordarles, con todo el cariño del mundo, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita, esa pequeña joya que los mantendrá al tanto de cada nuevo vídeo. Así, YouTube, el gran oráculo digital, les avisará puntualmente cada vez que suba un nuevo vídeo repleto de noticias de última hora, curiosidades asombrosas y, por supuesto, una buena dosis de drama sobre nuestros famosos favoritos. No se lo pueden perder, se los advierto. Además, su apoyo, su suscripción, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, mis fieles seguidores. Ahora sí, manos a la obra. Que comience el festín de chismes. Vamos a examinar con lupa qué es lo que hace que esta pareja, a pesar de no ser una pareja en la vida real, continúe generando tanta expectación, tanta ilusión. Primero, es fundamental recordar cómo surgió todo este revuelo mediático. Fue durante el rodaje de Erkenci, esa telenovela turca que conquistó el mundo entero con su encanto irresistible y que catapultó a Demet y a Can al estrellato internacional, a la fama más absoluta. Desde el primer instante, la química entre Sanem y Can, sus respectivos personajes, fue innegable e irrefutable. Sus miradas penetrantes, sus gestos sutiles, sus diálogos cargados de significado, todo, absolutamente todo, destilaba amor, pasión desbordante y una conexión profunda que iba mucho más allá de la simple interpretación. Y claro, los fans, que somos muy observadores, muy intuitivos, empezamos a sospechar, a elucubrar. ¿Será posible que todo este torrente de amor que vemos en la pantalla sea real, auténtico? ¿Será que Demet y Can están secretamente enamorados en la vida real? Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y teorías, se inundaron de comentarios apasionados, teorías descabelladas y montajes de fotos que intentaban, con mayor o menor éxito, demostrar que sí, que entre ellos existía algo más profundo que una simple amistad, una simple camaradería profesional. Y la verdad, mis amores, viéndolos juntos, era sumamente difícil no creerlo. Sus entrevistas conjuntas estaban repletas de miradas cómplices, sonrisas tímidas y comentarios que dejaban entrever una conexión especial, una chispa innegable. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad, esa implacable jueza, resultó ser un poco más complicada, más matizada. Demet y Can, en un ejercicio de discreción, nunca confirmaron ni negaron explícitamente su relación, lo que, por supuesto, alimentó aún más los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas. Algunos afirmaban con rotundidad que sí, que estaban juntos, pero que preferían mantenerlo en secreto, oculto de las miradas indiscretas, para proteger su intimidad, su privacidad. Otros, en cambio, aseguraban con la misma vehemencia que eran simplemente amigos, que la química que presenciábamos en la pantalla era simplemente el resultado de su inmenso talento como actores, de su profesionalismo. Y otros, los más cínicos y escépticos, afirmaban que todo era una elaborada estrategia de marketing, un truco publicitario para promocionar la telenovela y aumentar su audiencia. Lo cierto es que después de la apoteósica conclusión de Erkenci, Demet y Can tomaron caminos separados, divergentes. Can, con la ambición de expandir sus horizontes, se mudó a Italia para seguir desarrollando su prometedora carrera como actor,
mientras que Demet, arraigada a sus raíces, permaneció en Turquía y continuó protagonizando otras exitosas telenovelas. Y ahí, mis amores, fue donde todo se complicó aún más. La distancia geográfica a los nuevos proyectos profesionales y quizás, también la implacable presión mediática, hicieron que la relación entre ellos se enfriara, se distanciara. Pero a pesar de todo, el cariño incondicional de los fans por esta pareja nunca se desvaneció, nunca se extinguió por completo. En Italia, especialmente, Demet y Can siguen siendo auténticos ídolos, figuras veneradas. Los fans italianos los adoran con fervor, los siguen incansablemente, los apoyan en cada uno de sus proyectos y sueñan con verlos juntos de nuevo, reviviendo la magia de antaño. Y es que para ellos Demet y Can encarnan la pareja perfecta, la pareja que les devolvió la fe en el amor verdadero, la pareja que les robó el corazón con su magia inigualable y su encanto irresistible. Y es que analicemos un poco más a fondo este fenómeno Can llaman Demet. ¿Por qué esta pareja en particular genera tanta pasión, tanta devoción? Yo creo que hay varios factores clave que contribuyen a este fenómeno. En primer lugar, y como ya he mencionado anteriormente, está la innegable química en pantalla. Pocas veces hemos sido testigos de una conexión tan fuerte, tan palpable, entre dos actores como la que existía entre Demet y Can. Su talento innato para transmitir emociones genuinas, su habilidad para conectar con el público a un nivel profundo y su carisma desbordante hicieron que nos enamoráramos perdidamente de ellos y de sus personajes. En segundo lugar, está el poderoso factor del cuento de hadas. Erkenzicus es en esencia una telenovela romántica con todos los ingredientes clásicos para hacernos soñar despiertos, una historia de amor aparentemente imposible, un protagonista masculino guapo, carismático y con un toque de rebeldía, una protagonista femenina dulce, encantadora y con un espíritu indomable, un escenario idílico que evoca la belleza de los paisajes turcos y, por supuesto, un final feliz que nos deja con una sonrisa en el rostro y una sensación de esperanza en el corazón. Y claro, los fans, que somos inherentemente románticos y soñadores, queremos creer fervientemente que ese cuento de hadas puede hacerse realidad también en la vida real, que la magia puede trascender la pantalla y manifestarse en el mundo real. Y en tercer lugar, pero no menos importante, está el enigmático factor del misterio. Demet y Can, como ya hemos dicho, nunca confirmaron ni negaron su relación, lo que inevitablemente alimentó aún más nuestra curiosidad insaciable y nuestra imaginación desbordante. Queremos saber a ciencia cierta qué pasó realmente entre ellos, porque sus caminos se separaron, si todavía se quieren en secreto o si ya se han olvidado el uno del otro y han seguido adelante con sus vidas. Y esa incertidumbre constante, ese aura de misterio que rodea su relación, es lo que nos mantiene enganchados a esta historia, a este culebrón de la vida real. Ahora bien, volviendo al tema específico de Italia, ¿por qué los fans italianos son tan apasionados, tan fervorosos con Demet y Can? Yo creo que hay varias razones que explican esta devoción. En primer lugar, Italia es un país con una arraigada tradición de telenovelas y dramas románticos. Los italianos son conocidos por ser personas muy sentimentales, muy emocionales, que se dejan llevar fácilmente por las pasiones. Por lo tanto, no es de extrañar que se hayan enamorado perdidamente de la historia de amor de Sanem y Can, de su química arrolladora y de su encanto irresistible. En segundo lugar, Can Yaman reside en Italia desde hace varios años, lo que, sin duda, ha contribuido a que se convierta en un auténtico ídolo local, en una figura venerada. Los fans italianos lo ven como uno de los suyos, lo apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos y lo siguen a todas partes, ya sea en alfombras rojas, estrenos de películas o eventos benéficos. Y claro, al ser Can tan popular y querido en Italia, también lo es Demet, su ex compañera de reparto y su supuesta exnovia. La nostalgia por Erkenzicus y la esperanza de un reencuentro alimentan el fervor de los fans italianos. Y en tercer lugar, los fans italianos son conocidos por ser extremadamente persistentes y por no rendirse fácilmente. A pesar de que Demet y Can no están juntos en la actualidad, ellos siguen creyendo fervientemente en la posibilidad de un reencuentro, en un giro inesperado del destino. Siguen creando elaborados montajes de fotos, escribiendo apasionados fanfics y organizando eventos para demostrar su amor incondicional por esta pareja. Y su pasión es tan contagiosa, tan arrolladora, que incluso aquellos que inicialmente no eran fans de Erkenzicus terminan sintiéndose atraídos por esta historia, por este fenómeno cultural. Pero, ¿qué opino yo de todo esto? Creo sinceramente que Demet y Can volverán a estar juntos algún día. Sinceramente, mis amores, no lo sé. La vida es impredecible, llena de sorpresas y giros inesperados,
y nunca se sabe lo que puede depararnos el futuro. Pero sí creo firmemente que el cariño que sienten los fans por esta pareja es algo real, tangible y valioso. Es un amor que va mucho más allá de la simple admiración por unos actores talentosos. Es un amor que representa la esperanza, la ilusión y la creencia inquebrantable en el poder del amor verdadero. Y aunque Demet y Can no estén juntos en la vida real, su historia de amor en Erkentzikos seguirá viva en nuestros corazones para siempre. Seguiremos recordando sus miradas cómplices, sus sonrisas radiantes y sus momentos mágicos que nos hicieron soñar despiertos. Seguiremos alimentando la esperanza de un posible reencuentro, de un final feliz que trascienda la pantalla. Y seguiremos apoyándolos incondicionalmente en sus carreras individuales, deseándoles lo mejor en todo lo que hagan, tanto en el ámbito profesional como en el personal. En definitiva, la relación, o la no relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema fascinante que genera mucha expectación y debate. Y aunque el tiempo pase inexorablemente y la distancia física los separe, el cariño inquebrantable de los fans, especialmente en la apasionada Italia, permanece intacto como una llama eterna. Porque, como reza el famoso dicho, el amor lo puede todo. Y bueno, mis amores, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Demet y Can. Recuerden siempre que todo esto son solo especulaciones, rumores y teorías, y que la verdad última solo la conocen ellos dos. Pero al final, lo más importante es que sigamos disfrutando de su talento y su trabajo como actores y que les deseemos lo mejor en sus vidas personales. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, entretenido. No olviden dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan ustedes de todo este culebrón. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál es su momento favorito de Erkentzikos? Cuéntenme absolutamente todo. Y por último, pero no menos importante, los invito cordialmente a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden siempre, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos virtuales.